¿Cómo está, señora, señor? Bienvenido aquí a Mínimos Comunes. A toda la gente de regiones, desde Iquique hasta Coyhaique, le queremos mandar un abrazo cariñoso. Gracias por participar en las redes sociales. Nos puede ver a través de la señal de GTD, Telefónica del Sur. Claudia Nogueira, Alfredo Vicuña, como siempre, panelistas permanentes aquí en Mínimos Comunes. ¿Cómo están? Muy bien, muchas gracias. Usted vino de rojo hoy día. Sí, rojo de pasión. Ah, ya. Yo pensaba que era por alguna tendencia política. No, ninguna, muy alejada de aquella. Don Alfredo Vicuña, lo veo serio hoy día. Bueno, los días están para serio, ¿no? Así que vamos a ver cómo conversamos aquí, a ver si planteamos algo positivo. Yo creo que la gente quiere buenas noticias. Está complejo plantear cosas positivas. Hoy día vamos a hablar de la esfera económica, alta inflación, expectativas de crecimiento a la baja, la gente con un nivel de confianza también en relación a la convencional no muy conforme. Y qué mejor que invitar a un economista, a un doctor en economías políticas del Instituto de Estudios Políticos de París, ex ministro de Hacienda, actualmente académico de la Universidad Adolfo Ibáñez. Bienvenido a Mínimos Comunes, Ignacio Briones. Muchas gracias por la invitación a este programa Mínimos Comunes, encantado de saludarlo. Sí, ojalá que tengamos una buena conversación hoy día. Como he visto que ocurre en este programa, ¿no? Así es. De eso se trata, de eso se trata. Ignacio, inflación alta, se dice que se espera un segundo semestre de terror a nivel de crecimiento. Lo peor, algunos economistas, es que el 2023 viene peor que el 2022. Expectativas también que se generó en la gente a raíz del nuevo gobierno. ¿Qué es lo peor que nos puede ocurrir a nivel de un escenario macroeconómico, microeconómico, para la gente que nos está mirando en casa, quizá en la economía doméstica? El peor escenario que usted visualiza y un escenario un poco más optimista que ese negativo que lo estoy planteando. ¿Cuál sería lo peor que nos puede ocurrir? Bueno, lo peor que nos puede ocurrir es que el mundo político no tenga capacidad de intermediar esta situación difícil y ponerse los pantalones y ponerse serio de una vez por todas, porque parte de este momento económico difícil que se nos viene tiene que ver con la propia responsabilidad del mundo político en una serie de decisiones populistas que se han tomado. Pensemos simplemente en la inflación. Se dijo hasta la saciedad cuáles iban a ser los costos de los retiros famosos. A mí me tocó inmolarme por eso, hablábamos, predicábamos en el desierto, el actual ministro de Hacienda, cuando era presidente del Banco Central también, y llegó la inflación. ¿Ah? Es cierto que la inflación no se explica enteramente por los retiros, por favor, sería engañar a la gente, pero una parte muy importante, la mayoría, como dice el Banco Central, tiene que ver con eso. Perdón, te interrumpo ahí. La crisis, pérdida de ingresos que produjo la pandemia, en 2 años fueron 15.000 millones de dólares. Los retiros, más el apoyo del IFE, fueron 90.000 millones de dólares. O sea, realmente la inyección que hubo al mercado fue enorme y eso generó un sobreconsumo y un nivel de inflación que tenemos hoy. Más que un presupuesto de la nación. Ok, pero también hay países, entre ellos Estados Unidos, que tienen los mismos niveles de inflación. Entonces uno podría decir, bueno, ¿por qué le echan la culpa tanto al fenómeno local, aun cuando hay economías que han pasado exactamente por la misma situación, en términos inflacionarios? Dos cosas, porque Estados Unidos también metió dinero con helicópteros, ¿ah? Inyectó mucho dinero, y lo que tú dices es cierto, y lo olvidamos en la discusión, acá los ingresos de las familias cayeron 1 y le metimos 6 entre retiros y ayudas del Estado. O sea, nadie podría sorprenderse que no haya inflación, esa es la verdad. El punto es que si nosotros no hubiéramos tenido ese exceso de inyección de liquidez, tendríamos una inflación más alta que la que conocemos sin duda, porque es un fenómeno mundial, pero sería entre 2 y 3 puntos más bajo que la que tenemos hoy. ¿Ya? Ese es el punto. Y uno siempre prefiere tener inflaciones más bajas que más altas porque le pega el bolsillo a las familias. Y por algo hoy día es la primera prioridad y preocupación de las familias de Chile. Entonces esa es la primera cuestión. La segunda es que esto también tiene impactos en la economía, y por 2 causas. La primera, el año pasado la economía voló, estaba por allá arriba, crecimos al 12%. Pero la verdad es que esa velocidad y esa altura no es sostenible. Es un desequilibrio macroeconómico evidente y grande, ¿ya? Y era evidente que íbamos a tener que aterrizar, y lo que estamos haciendo ahora es aterrizar, y el aterrizaje no va a ser suave. Y de hecho, el segundo semestre vamos a tener tasas de crecimiento negativas. En vez de avanzar, señora o señor, vamos a caer, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo preocupante de esto? Y vuelvo a tu pregunta original. Es que acá tenemos que hacer un ajuste, ¿ya? Y el ajuste implica no repetir los mismos errores que hemos venido haciendo, porque si no, echarle más leña al fuego.
Y eso supone sacrificio, implica mirar largo, implica salirse de la zona del populismo y de la frase famosa para la galería, y asumir el liderazgo. Si los momentos difíciles son de momentos de liderar y tomar medidas impopulares, porque si no vamos a seguir acrecentando esto. Y por otro lado, el desorden político que está detrás de todo esto, y por eso digo que es importante ponerse los pantalones. Cuando uno sobreinvierte con la misma mala medida, empeora la enfermedad, ¿no es cierto? Pero ¿de qué depende que uno no sobreinvierta en la misma mala medida? Depende de la responsabilidad política. Lo que hemos tenido es bastante irresponsabilidad política. Esto es el parlamentarismo de facto, en que el Parlamento es el que gobierna y se atribuye áreas o prerrogativas que son propias del Ejecutivo. No es una cosa teórica, es una cosa que tiene impacto real y que genera incertidumbre. Hoy día el principal problema es la incertidumbre política y la falta de gobernabilidad. Y eso tiene impactos económicos y parte del escenario económico negativo que tenemos por delante, que ahí la inversión mediante, tiene que ver con eso. Alfredo. Ministro, yo creo que tú tienes varios problemas, pero yo te conozco uno nomás. Como tienes fama de ser muy inteligente, tienes que hablar puras cosas inteligentes. Vivimos en un mundo tremendamente inestable. Chile, el mundo en general, pero Chile en particular. ¿Quién manda en Chile? ¿La política o la economía? Porque todos los proyectos económicos que puedan hacer estos muchachos, y Marcela apaciguando, que no haya nuevos retiros, que no se, en fin, que no se haya un mayor gasto. Entonces, pero de repente viene un golpe político y se acaba todo. Entonces, ¿quién manda? ¿Cuál es tu opinión? Bueno, en tiempos normales siempre el mando está en la política y hay una interacción natural con la economía que es una ciencia social y que tiene que ver mucho y impacta de forma determinante en la calidad de vida de las personas. Y por lo tanto se produce una retroalimentación hacia el sistema político. ¿Ya? El problema o el punto es cómo van a equilibrar esa retroalimentación. Y por eso que la pregunta tuya era tan relevante, porque hoy día lo que vemos es que producto de este cóctel complicado que va a tener el gobierno en materia económica, con caída del crecimiento, con aumento del desempleo y con aumento de la inflación, particularmente en los precios de bienes de muy primera necesidad. Pero para el populismo eso no es problema. Es que ahí voy. Ese cóctel va a generar una presión por tomar medidas populistas, por seguir sobreinvirtiendo en una mala receta que va a empeorar la enfermedad. Y ya hemos visto atisbos de esto. Ideas de fijación de precios, ideas de bajar IVA a ciertos bienes, como para corregir la inflación, los famosos retiros, por supuesto. Y yo creo que esas presiones van a seguir. Y ese es el punto. Cuando tú tienes un régimen político, un sistema político, donde hay gobernabilidad, donde se respeta la institucionalidad, donde las reglas funcionan, esas presiones, que son muy naturales en toda sociedad, son intermediadas de buena manera. Y hoy día este desorden hace que sean intermediadas de mala manera. Y la peor manera es ceder a la tentación populista de corto plazo, que puede generar un alivio hoy día, pero bien sabemos que va a empeorar la enfermedad y nos va a hacer sufrir más mañana. Claudia. Yo eso que dices tú, ese desorden, que lo dices bastante educadamente lo que estamos viviendo hoy día. O sea, es bien dramática la situación, pero llevado a ese desorden, tú decías hace días atrás en una entrevista que Chile vivía una oportunidad histórica en materia de hoy ser el centro de la electromovilidad, desarrollar los recursos naturales, las energías renovables, el hidrógeno verde, desarrollar el hidrógeno verde. ¿Cómo ves tú esa oportunidad histórica? ¿Cómo se compatibiliza con el escenario político y económico actual? Y además con una constituyente que ya tiene las directrices más o menos definidas, donde la minería está en cuestión, las aguas están en cuestión, una incerteza. La propiedad. La propiedad, para qué decir. ¿Cómo compatibiliza esa oportunidad histórica con lo que hoy día ves en la convención y en el escenario? Bueno, esa es la paradoja y eso es lo frustrante, porque la oportunidad, yo estoy convencido que es histórica, lo que vengo reflexionando hace harto tiempo. Hoy día el principal desafío de la humanidad se llama cambio climático. Y Chile está sufriendo los efectos como uno de los países más afectados en este cambio. Y este desafío histórico de la humanidad es también una oportunidad histórica para Chile. ¿Por qué? Porque lo que se va a poner en adelante, lo que está en el centro del combate contra el cambio climático, primero es la electrificación, la electromovilidad. Y la electromovilidad demanda cobre. Y Chile tiene el 30% de la producción de cobre del mundo. Entonces acá va a haber más demanda por cobre. Y esa demanda por cobre no solo es buena en términos de nuestros ingresos, sino que es la contribución que puede hacer Chile justamente a poder apalancar esa electromovilidad que combate los gases de efecto invernadero que están detrás del cambio climático. Segundo,
Esa minería obviamente tiene que ser verde, tiene que ser sustentable, y hoy día están los avances tecnológicos para hacerlo así. Tercero, las energías renovables. Yo estaba mirando las cifras, usted analiza las cifras, las proyecciones al 2050. La energía eólica y la energía solar va a ser mayoritaria. Y Chile tiene las ventajas, tiene ventaja comparativa. Hoy día estamos en un 12, 15. Hoy día en Chile, en el mundo es bastante menos que eso. En Chile anda por ahí, si no me equivoco, si mi memoria no me falla, pero prefiero no meter carriles porque no me gusta opinar de los números que no tengo frescos. ¿Ah? Pero el cuento es que al 2050 estas van a ser las fuentes de energía mayoritaria, no solo en Chile, sino que en el mundo. Y el punto relevante es que en estas dos áreas, solar y eólica, Chile tiene los costos más bajos del mundo de producción. Y eso genera una enorme oportunidad para un tercer elemento de energía, que es el hidrógeno verde. ¿Ya? Y al final del día, línea para la suma, ¿qué es lo que quiero decir? Si nosotros pensamos qué es lo que es el famoso Producto Interno Bruto de un país, ¿ya? Que es el valor de todo lo que se produce, no es otra cosa que energía envasada. ¿Ah? Este vaso es energía envasada, el teléfono que tienes ahí es energía envasada. País que tiene energía es rico. ¿Ya? Nosotros tenemos una posibilidad de ser ricos y de generar cadenas de valor y una nueva industria en torno a la minería verde y en torno a la electricidad que combate el cambio climático, impresionante. Pero la pregunta es si vamos a tomar esa oportunidad. Oye, pero tenemos que yo tomarla. estoy Ahí en está nuestro desacuerdo futuro. contigo. ¿Cómo lo ves tú? Porque tenemos una convención en Bueno, que... la única manera de tomarla, creo yo, es primero tomando esto como visión país a 10, 20, 30, 40, 50 años. Pongámonos de acuerdo, esto, para allá queremos ir. Segundo, ¿cómo llegamos? Necesitamos el sector privado, evidentemente, si esto no lo puede hacer el Estado. Tiene que haber colaboración estatal, privada, público-privado, si tú prefieres llamarlo así, pero el sector privado es la palanca fundamental. ¿Necesitamos ser más verdes? Sí, demos la orientación para ser verde, porque Chile tiene que ser un país líder de lo verde. Y ahí está su oportunidad, ahí está el valor. Y eso necesita grandes inversiones, necesita mercado financiero, necesita derechos de propiedad claro, necesita derechos de agua claro y derechos mineros claro. Entonces, sin esos ingredientes, esta oportunidad la vamos a dejar pasar y buena parte del ruido que vemos en la convención, en el área económica al menos, tiene que ver con eso. Yo quiero volver un poco perdón, disculpe un poquito, quiero volver un poco, considerando la gente que nos ve en casa, el escenario pesimista que tenemos hoy. ¿Y cuál sería una política distinta de lo que tú estás viendo actualmente que está tomando el gobierno en materia de políticas públicas, particularmente la economía? ¿Cómo lo haces tú cuando sabes perfectamente el nivel de inflación que tenemos, el nivel de tasas de interés también que hay, que son altísimas, donde se está pensando en un ingreso mínimo de llegar hasta 400.000 a 500.000 pesos? Y la verdad es que aún cuando tú piensas en todas esas cifras, para la señora que nos mira en casa y que tiene que a lo mejor endeudarse a una tasa de interés altísima y también pagar el nivel de precio que estamos pagando hoy día por productos que son esenciales, ¿qué señal o qué ausencia hoy día ves que existe y que en lo concreto ayude a destrabar la crisis económica con la cual nos vamos a enfrentar duramente en el segundo semestre, ni hablar el 2023? ¿Qué cosas distintas tú harías y propondrías? A ver, lo primero es entender que el 2022 en términos económicos ya está jugado. O sea, no hay nada que hacer. ¿Ya? Y el 2023 en buena parte también. ¿Cuál crees tú que va a ser la inflación en el 22? Mira, yo me carga tirarme proyecciones, no tengo la bola de cristal y me apalanco aquí siempre lo que dice el Banco Central, que proyecta un pico en torno al 10% y quizás sea más. ¿Ah? El punto ¿Por qué dices que ya no se puede hacer nada en el 2022 y también incluso en el 2023? Porque detrás del crecimiento está la inversión. La inversión este año va a caer 4%. Y ya fue, los proyectos de inversión que hay ya los conocemos, ya caen. ¿Ya? Luego hay incertidumbre. Por lo tanto, yo creo, y sin tomar la arrogancia de darle consejo al gobierno ni al ministro de Hacienda, que creo que el ministro de Hacienda lo que ha propuesto va en la dirección correcta. Es decir, acá tenemos que hacer un ajuste. Los ajustes son dolorosos, porque al igual que en cualquier enfermedad, hay que ir al doctor, al que sabe, ¿no? Y el doctor nos puede dar un placebo para hacernos sentir bien, pero engañándonos porque vamos a tener una enfermedad peor después, o decir, ¿sabe qué? Aquí está el remedio, pero este remedio es desagradable, amargo, lo va a pasar mal un ratito, pero es que si no lo pasa mal ahora, lo va a pasar pésimo después, ¿ya? Y el ministro creo que está bien orientado ahí, es clarísimo que tiene que hacer un ajuste fiscal, no puede ceder a seguir con bonos que son infinanciables, ¿ah? Tiene que focalizar esa pecaminosa palabra que se nos olvidó que es fundamental, y tiene que fortalecer el empleo. Ahí está el ingreso permanente de las familias. ¿Ah? Pero tiene una situación económica compleja, una presión, como hablábamos delante, por la inflación, por el menor crecimiento que vamos a tener
que va a generar presiones populistas dentro de su propia coalición también. Y eso arma un cóctel que va a ser difícil de manejar. Ahora, si tú me preguntas a mí qué es lo más importante que tiene que hacer el gobierno, yo creo que hoy día vivimos un tiempo de incertidumbre. Todo lo que sea cerrar incertidumbres es bienvenido. Y yo siempre he planteado, por ejemplo, que en materia de la reforma tributaria, que es la primera prioridad del gobierno, porque con eso va a financiar las reformas sociales que pretende hacer, financiarla de manera responsable, es una gran oportunidad para hacer un pacto tributario, término que también utiliza el gobierno, pero yo lo interpreto de la siguiente forma. Un pacto que de una vez por todas fije las reglas del juego por los próximos 10, 15 años, en lugar de estarlas cambiando cada vez que queremos recaudar más. ¿Necesitamos recaudar más? Sí, sin duda, porque tenemos una situación fiscal muy debilitada, producto de los gastos de la pandemia, y porque tenemos demandas sociales que financiar y hay que financiarla de manera responsable, es decir, con más lucas, ¿ya? Fuera de discusión, pero al mismo tiempo tenemos que dar certezas para la inversión. La primera certeza, rayemos la cancha, no cambiemos las reglas cada 4 años. Y segundo, demos incentivos a la inversión, si necesitamos inversión. Sin inversión no hay crecimiento. Entonces acá hay que buscar un equilibrio virtuoso entre recaudar más, sí, pero crecer más por la vía de dar reglas del juego claras, simplificar el sistema y dar incentivo a la inversión. Yo creo que eso es el pacto. Y por último, perdona, importante, porque esto es una cruzada personal, y gastar mejor la plata. O sea, aquí le vamos a pedir un esfuerzo, le vamos a meter la mano al bolsillo de los chilenos, las chilenas, y el Estado tiene el deber ético de demostrar que gasta bien esa plata, y hay espacios para gastar mucho mejor. Tenemos que ir a una pausa comercial, siga debatiendo ahí a través de las redes sociales. Siga con nosotros, Canal 31, lo que todos queremos ver. ¿Sabías que un corredor de propiedades puede ganar hasta el 4% por la venta de una propiedad? ¿Te imaginas hacer esta actividad comercial en tu propio horario y ganar tus propias comisiones? Atento a esto. Si vendes una propiedad de 100 millones de pesos, podrías llegar a ganar hasta una comisión de 4 millones. Para más información, contáctanos en el teléfono 232 100 084 o visita www.colegioinmobiliario.cl. Tus músculos son importantes para tu salud. Te ayudan a desarrollar actividades de la vida diaria como caminar, andar en bicicleta e incluso algo tan importante como respirar. Fortalece tus músculos con Proteinex, módulo proteico que te ayuda a preservar la masa muscular sin aporte de azúcar y calorías extra. Proteinex de la familia Enterex, nutrición especializada, un producto para cada necesidad. Distribuido por Sencomex. Siga con nosotros, Canal 31, lo que todos queremos ver. Estamos aquí en Mínimos Comunes con Ignacio Briones. No sé si volvería a ser candidato a la presidencia. Se nos va a quedar ahí pendiente esa pregunta. Alfredo Vicuña. Cuando tú planteas las posibilidades de desarrollo de Chile, eléctrica, gas, minería, hidrógeno, en fin, desarrollo en general, a uno se le alegra el corazón. Pero cuando uno se encuentra con que hay un sector muy importante de chilenos, por lo menos mi visión, yo siempre hablo como yo veo la vida, no es que sea así, pero por lo menos yo la veo así, es que pasa lo siguiente, hay un nivel de resentimiento, de odio, de rabia. Hay una sensación en muchas personas de que les han robado toda la vida por generaciones. Y esa misma gente no es capaz de reconocer que hace 40 años teníamos 70% de pobreza, 50% de pobreza, 40% de pobreza.
la bajamos a 9, a 10 o a 11. Miles de personas mejoraron sus condiciones de vida, sus casas, sus autos, su familia, su hijo en la universidad. Pero no hay un reconocimiento a eso. Por ejemplo, se vendió fantástico una idea: no más AFP. Porque la AFP, los que manejan la AFP le roban la plata a los cotizantes. Cuando la gente fue a buscar un cheque del porcentaje que le iban a dar del retiro, se dieron cuenta que no solo no le habían robado la plata, que además él había puesto un 30% o un 25% y la AFP le había puesto un 75% con la administración. Quedaron sorprendidos. ¿Cómo cambiamos Chile, mejoramos Chile, desarrollamos Chile cuando hay un sector importante de resentido, hay un sector importante de gente que miente, no más AFP porque los dueños se roban la plata, y que estamos topados, íbamos creciendo, la gente no entiende? Yo viajo harto a Argentina o a España y la gente me dice, ¿pero qué les pasó? La estrella de América Latina. Y de repente se meten en el populismo de Chávez y muchos de los que están en el gobierno admiran a Maduro y hallan que Venezuela es el ideal de país. Uy, es una tremenda pregunta. Qué compleja. Sí, pero tú eres habilosa, así que tenés que tener respuesta. Pero mira, yo, creo que parte del problema que tenemos tiene que ver con la penetración del eslogan a todo nivel. El eslogan, el no más AFP, lo que sea, porque puede ser de lado y lado, y uno se lo compra fardo cerrado, no escruta, no hurga qué es lo que hay detrás, si es verdad o no, y por eso que al final la evidencia o el dato sirve de poco, porque las personas tienden a quedarse con el titular o el eslogan. Exacto. ¿Cuál es la solución a ese problema? Yo voy a dar mi opinión, que es larga, es la educación. Nosotros tenemos que educar en el pensamiento crítico. Hoy día, si no tenemos capacidad de criticar, de argumentar, de entender al otro, de dialogar de verdad y de poder argumentar argumentadamente, oponerse a la postura del otro y estar abierto a dejarse convencer y desmascarar los eslóganes, porque el peor favor a la conversación es el eslogan, es por definición la negación de la conversación. Estamos sonados para adelante si no somos capaces de hacer eso y vemos demasiados síntomas de ese problema en muchos ámbitos. En la política, donde es muy difícil conversar, pese a que supuestamente tenemos gente educada, en el eslogan, también en la manifestación callejera, donde se da esta paradoja que los mismos que bajo el eslogan de no al egoísmo individualista, no al neoliberalismo, la verdad es que lo que ellos hacen es lo más nihilista y más individualista, egoísta que puede haber, porque se toman el espacio público, cercenando los derechos de otros, sobre texto de que están defendiendo una causa legítima. ¿Cuál? Su causa personal, ¿ya? Y parte del problema que tenemos en Chile es que hemos confundido hace un buen rato la supuesta legitimidad de las causas con los medios que se ocupan. Están avaladas las tomas, están avalados los cortes de carretera, la toma del Instituto de Derechos Humanos, del Instituto Nacional, oye, meterse a la loza de un aeropuerto, y es como si fuera lo más normal, cuando es el fin del Estado de Derecho. Entonces, detrás de eso yo siento que hay un problema educacional profundo, que es la falta de la educación en el pensamiento crítico, al final del día es respetar al otro. Con relación, ¿Te parece que Piñera avaló el fin del Estado de Derecho? Mira, yo creo que siempre otra cosa es con guitarra, pero creo que el problema cultural es mucho más profundo. Creo que acá, indudablemente, uno tiene que hacer valer las herramientas del Estado de Derecho, porque sin bordes, sin reglas, la verdad es que la vida en sociedad se hace imposible. Y uno sabe cómo parte, pero no cómo termina. De repente hay ciertas líneas que una vez que tú ya las cruzas, es tanta la normalización que tienen que es imposible volver atrás. Ignacio, pero cuando uno mira las cifras que hablaba Alfredo Vicuña, comparativamente con países de Latinoamérica, voy a la otra cara de la moneda. Uno dice, bueno, pero este crecimiento, este desarrollo que tuvo el país, si fue tan, en el punto de vista de la equidad, si también eso creció de esa manera. Y ahí viene un descontento social enorme, y por lo tanto nos encontramos entrampados desde octubre del 2019, con hoy día con un desarrollo, una redacción de una nueva Constitución. Y tú tocas por otro lado, que me parece 100% atendible, el tema de la educación. Pero el tema de la educación, ¿cómo logras cambiar y destrabar esto que a veces requiere un cambio generacional importante, digamos? ¿Dónde están los problemas estructurales en el tema de la educación para que tengamos un norte de país distinto al que hoy día vemos, bastante polarizado, donde incluso ya algunos están pensando que la Constitución que se va a redactar
que los niveles de aprobación que iba a tener parece que no son tan así. Hay un descontento en las expectativas, en los niveles de confianza, esos puentes de diálogo, que se supone que eran hacer puentes de diálogo, que íbamos a llegar mínimos comunes en esa materia. Está entretenida la conversa, me apasionan estos temas. Mira, volviendo a lo que dice Alfredo, o sea, yo soy historiador económico en mi vida académica. Y objetivamente, ahí están los datos. No hay periodo de la historia de Chile, desde que somos república, en el cual luego del retorno a la democracia hayamos tenido más progreso, no solo en lo económico, también en lo social y también en el avance de las libertades democráticas. Y cuando uno dice esto te mira así con cara de marciano, pero ahí están los datos, ¿ya? Pero parece que esos datos no bastan. Entonces por eso vuelvo que hay un tema de educación, que es una apuesta larga, pero hay que tomársela demasiado en serio, porque ahí se juega buena parte de lo que está en discusión, ahí se juega la desigualdad injusta, ¿no? Aquella que no tiene que ver con las capacidades, con el mérito de los chicos, las chicas, tiene que ver con desigualdades de cuna. Ahí se juega la oportunidad y la libertad de millones. ¿Ya? Entonces, quienes defendemos la libertad deberíamos ser los primeros en empujar esto. Yo por eso siempre he planteado acá, no hay que inventar la rueda, tengamos una educación pública que sea al mismo nivel que la privada. Y metamos las lucas que haya que meterle, porque esa es la mejor inversión de justicia y progreso, pero hagámoslo en serio. Pero eso va a ser largo, eso no va a ocurrir resultados de la noche a la mañana, ¿te fijas? Pero de que hay que hacerlo, hay que hacerlo. Y volviendo al tema, ¿quién lo hace? Bueno, Piñera fue 2 veces presidente, no lo hizo. Tiene que haber, yo creo que La Bachelet 2 veces presidente, no lo hizo. tiene que haber liderazgos que pongan estos temas poco sexy, pongámoslo así, porque la educación son cabros jóvenes, niños, niñas que no votan, ¿ya? Y cuyos beneficios los va a ver recién en 20, 30 años. Miremos simplemente lo que está pasando hoy día. Después de la pandemia tú tienes un terremoto educacional, porque Chile tuvo de los países que más tiempo tuvo cerrada su escuela, colegio de profesores mediante. Argentina va. ¿Y qué es lo que se hizo? Se privilegió. El ministro Figueroa fue muy valiente en decir hay que abrir las escuelas, pero el lobby y la izquierda que hoy día gobierna protegió a los profesores en lugar de defender a los que era obvio que había que defender, que son los niños y las niñas. Constitucionalmente. Entonces, hoy día tenemos este diagnóstico, nosotros sacamos un estudio en horizontal que muestra las brechas enormes de aprendizaje y socioemocional. Y la pregunta es, ¿nos vamos a hacer los locos? Esto debería ser la prioridad nacional número 1. Sí. ¿Ya? De cerrar esta brecha. Pero ese es un anatema. Entonces, parte del problema que tenemos, y de cara al desarrollo futuro, y para dar la nota optimista, o sea, Chile de verdad tiene una oportunidad increíble. Porque si tú construyes este ecosistema donde está la electromovilidad, la minería sustentable, el hidrógeno verde, Chile pasa a ser además un líder, un champion de lo verde, lo que apalanca otras áreas donde tenemos una ventaja increíble, turismo. Electromovilidad llamas tú por los autos, ¿no? Los autos, los motores en general es eléctricos, ¿ya? Pero Chile tiene ¿estás pensando en el litio? No, el cobre va a proveer todos los cables para toda la electromovilidad. La demanda por cobre va a aumentar, ¿ya? Y los precios van a subir porque el recurso es limitado. Pero esta imagen, país energético, verde, con riqueza, se transporta también una imagen país en otra área donde somos espectaculares. El turismo en Chile está súper subdesarrollado y tenemos riquezas que apuntan precisamente a donde va a estar el turismo del mañana. Verde, ecológico, sostenible, y para eso necesitamos generar infraestructura física, digital, carretera, conectividad digital. O sea, hay oportunidades increíbles. La pregunta es si las vamos a tomar. Oye, ahí es bien complejo, porque tiene una gran parte de la convención que condena absolutamente la economía extractivista, a diferencia de Nueva Zelanda, que la base productiva son los recursos naturales y se enorgullece. Pero aquí tenemos una condena de un sector que está liderando hoy día y que está haciendo la Constitución, así que esperemos que los recursos naturales y todas las oportunidades que tenemos en torno a eso se revalorice. Pero llevándote a la reforma tributaria, a la necesidad de recaudar más, pero recaudar más, hacerlo equivalente a gastar mejor los bienes. Eso fue lo que esbozaste, que había que gastar bien. A mí me gustaría que nos contaras qué significa gastar bien esos recursos que ya van a afectar el bolsillo de las chilenas y chilenos. Entonces, es fundamental, porque esto es una mesa de dos patas. O sea, la mesa tiene una pata que son los ingresos, y que hay que saludar que en Chile tengamos este principio de responsabilidad fiscal, que es muy importante. Es lo que a la ecología, la sustentabilidad ambiental,
Bueno, en finanzas públicas, la sustentabilidad de las finanzas públicas es fundamental también, ¿no? ¿Hasta cuándo? Entonces, y eso hay que... Mira, hoy día tenemos un acuerdo en esto. Esto es uno de los puntos valiosos que está en la Constitución, ¿no? de los pocos que digamos, de los que hay un acuerdo de la sostenibilidad fiscal. ¿Qué significa esto? Significa básicamente que si tú tienes nuevos gastos, tienes que tener nuevos ingresos, ¿ya? Y a mí me parece que eso es muy importante. Ahora, cuando tú tienes nuevos ingresos, le estás pidiendo un esfuerzo a los contribuyentes, ¿ya? Y tú tienes que rendirle cuenta y asegurar que la plata la gastas bien, ¿ya? Creo que hay que avanzar en transparencia, en rendición de cuentas, pero sobre todo, para mí lo más importante, es transformar. Nosotros tenemos en el Estado de Chile cerca de 700 programas sociales y no sociales, de distintos tamaños. Yo cuando era ministro hicimos un esfuerzo grande, nos sacaron la mugre, los evaluamos todos con el Ministerio de Desarrollo Social. Algunos propusimos cerrarlo, otros repriorizamos, redirigimos los recursos a aquellos programas que funcionaban bien en temas prioritarios. Nos acusaron de que íbamos a cerrar programas, que íbamos a echar funcionarios. De nuevo, el centro de la preocupación es el lado equivocado. O sea, acá hay que pensar en los ciudadanos y no en el funcionario. Ese es nuestro centro. Y si uno piensa en el ciudadano, lo que nosotros deberíamos apuntar es preguntarnos por cada peso, por cada 100 pesos que entran, ¿cuánto de verdad le llega al ciudadano al cual va dirigido ese programa? Porque si entran 100 y le llegan 5, estamos mal, ¿no es cierto? ¿Concluyeron o no? Hay varios programas donde ocurre eso. Nosotros reasignamos, hicimos mejoras cerca de 2.000 millones de dólares que no quedaron en un cajón, las pusimos en las prioridades que tenía la pandemia. Entonces hay espacio para hacer eso, pero yo quiero ir un paso más allá y ser más desafiante. Yo soy un convencido de que el Estado de Chile tiene que girar, de transformar programas, muchos de ellos ineficientes, en plata directa para las personas. Directa. Porque acá, volviendo a la pregunta de Agustín, de qué nos ha pasado, yo creo que pasaron muchas cosas, pero sin duda el tema de la desigualdad es un tema relevante. Si bien Chile, en los últimos 20 años, ha avanzado enormemente en reducir la desigualdad, cosa que no dice el eslogan, pero es un tema, y hay un tema también de expectativa, y hay un tema del ciudadano y su trato con el Estado, donde muchas veces el trato es bien indigno. Entonces, ¿cómo aseguramos que esta plata llegue a las personas? Mira, un dato increíble. Cuando uno agarra el famoso índice de Gini, que es un índice para medir la desigualdad, ¿ya? Donde algunos de izquierda dicen que Chile es el peor del mundo, Chiva, no el peor. ¿Ya? Hemos mejorado. Y ha mejorado además, ¿ya? Nos falta, pero cuando uno agarra este indicador, antes de que se meta al Estado, antes de los impuestos y las transferencias, llamémoslo el Gini de mercado, la distribución del ingreso de mercado, resulta que el indicador de Chile no es distinto ni al de Alemania ni al de Finlandia. Mire qué sorpresa. O sea que nuestro mercado, si es tan malo, redistribuye tan mal como Alemania o Finlandia, o si es tan bueno, lo hace tan bien como esos países. La diferencia, ¿dónde está? En que ellos luego de impuestos y transferencias bajan el Gini, bajan la desigualdad muchísimo y nosotros casi nada. ¿Qué es lo que te dice la evidencia? Que esa baja se concentra fundamentalmente no en el sistema tributario, sino que en las transferencias del Estado. De cada 4 puntos que tú reduces la desigualdad, 3 vienen de las transferencias directas. Y para allá tiene que avanzar Chile. Ok, pero Ignacio, te coloco 2 temas ahí. Ellos administran mejor los recursos del Estado que nosotros. Es así. Así es, pues. Y Por para lo allá... tanto, yo te estoy colocando un escenario. Si nosotros hiciéramos las transferencias, lo que tú estás diciendo, te la doy, te la cedo, como dice un periodista. Pero si no nos caracterizamos por administrar bien los recursos del Estado y colocando esa política como país en la OCDE, yo no sé lo que podría pasar. No, pero justamente lo contrario, porque tú, en el fondo tú aseguras el mecanismo de transferencia con la virtud adicional, ¿ya? Que con esto es la transferencia directa, plata directa al bolsillo de las personas que lo necesitan, es decir, focalizado. Tú solucionas un segundo problema estructural que tiene Chile hoy día, que es la informalidad. Tenemos una tremenda informalidad en nuestro país, ¿ya? Entonces acá hay que premiar a los trabajadores y trabajadoras formales. Es decir, mire, si usted tiene una pega formal, pero en realidad su sueldo es bajo, no le alcanza para llegar a fin de mes, la sociedad toda le va a poner un complemento. Pero si usted es formal, ahí está la transferencia directa. Y ese mecanismo además ya está creado, se llama ingreso mínimo garantizado. Yo siempre he planteado que hay que expandirlo, ampliarlo, porque es lo que necesitamos, creo yo, para que la plata efectivamente llegue a las personas. Okay, volviendo a tu pregunta del mejor gasto público, lo que no queremos es que quede en el camino. Queremos que llegue a las personas que lo necesitan, no a todos, porque creo que los otros errores que hemos cometido en Chile, esta idea de la universalización, incluyendo nuestro propio sector, digamos, Joaquín Lavín proponía esto, yo creo que es un error, porque la focalización es un principio de justicia distributiva fundamental que dice, le vamos a dar más a quien más necesita y menos al que menos necesita. Pero tenemos que ir a otra pausa comercial
Dame 60 segundos lo siguiente. Cuando la familia no le alcanza con los ingresos que tiene para poder subsistir, recurren muchas veces, la gran mayoría, al endeudamiento. Lo llevo a nivel del Estado. ¿Cuánto espacio hoy día tiene el país para endeudarse más de lo que hoy día se ha endeudado para poder ayudar en políticas sociales entre el 2022 y hasta el 2023? ¿Hay espacio o no hay espacio? ¿Y cuánto espacio hay? Voy a partir por el final. Creo que esa no es la pregunta. Perdona que lo diga así. ¿Hay espacio? Sí. Si uno le mira, si uno compara Chile con economías de ingreso equivalentes, nuestro nivel de endeudamiento es bajo. Pero ese no es el punto. El punto es entender que esto pasa lo mismo que pasa en cualquier familia. Como partía tu ejemplo, Agustín. Las deudas hay que pagarlas. ¿Ya? Y entre más te endeudas, más te puedes acogotar después. Y además, entre más te endeudas, más caro te cobran por esa deuda. Y es lo que ya le está pasando a Chile. Entonces, yo creo que acá hay que volver al principio que hablábamos recién, de la responsabilidad. Uno no puede vivir de prestado de manera estructural. Uno puede tener emergencias donde pidas un préstamo. Igual que en cualquier familia. Tenemos una enfermedad sorpresiva, me endeudo. Sí, pero financiar política social, estructural, a punta de deuda, es el camino a la perdición. Yo te lo estaba diciendo, particularmente, no podemos decir que el año 2022 y el año 2023 son 2 años que podamos considerar como lo normal de lo que ha pasado en el país y en la humanidad también. Entonces, seguro, estamos hablando de un momento muy puntual, muy coyuntural, en el cual se requiere una ayuda del Estado mayor. Por eso lo hablaba, hasta qué espacio hay para recurrir a un endeudamiento que permita hay espacio, esa materia. Hay espacio, pero yo al menos estoy convencido que el Estado tiene que hacer un esfuerzo en la línea de lo que hablábamos con Claudia. El Estado tiene espacios para reasignar recursos. ¿Qué es lo que significa reasignar? No otra cosa que ¿Ustedes lo hicieron eso? Sí, claro que lo hicimos. Más de 2.000 millones, un esfuerzo inédito, producto de lo que te estaba contando, donde no es plata para ahorrársela. Es decir, ¿sabes qué? Al igual que cualquier familia, este año mis prioridades son estas. Vamos a tener una situación económica mejorada, vamos a tener que ayudar a las familias con subsidio al empleo, vamos a tener que hacer transferencias de algún tipo, y esta es la prioridad, por lo tanto, cuestiones menos prioritarias les voy a sacar plata. Ya, eso es difícil. Pero ¿dónde sacar la plata, finalmente? Sí. Bueno, igual el país lo termina endeudando en esa materia. No, pues espérate, porque mira, nosotros hicimos una cuestión que fue bien, también nos sacaron la mugre, que es el famoso presupuesto en base cero. ¿Ya? Que lo que era esto no era otra cosa que una metodología para que los distintos ministerios, los distintos servicios, pusieran arriba de la mesa cuáles eran de verdad sus prioridades. Y no que siguiéramos con la inercia con la cual se construye el presupuesto, que básicamente es replicar lo que se hizo el año anterior. No tiene ningún sentido, porque insisto, una familia, cuando tiene una emergencia, cuando se enferma algún integrante, bueno, las vacaciones que iban a hacer, en realidad las van a posponer y esa plata la van a poner en la prioridad. Y lo mismo tiene que pasar con el Estado, no puede ser rígido en esta materia. Entonces, hay espacio para reasignar, más que para endeudarse, y creo que, insisto, lo que corresponde acá es hacer un ajuste, aplicando la medicina adecuada y no seguir una lógica que en el pasado nos llevó a una situación de Vilsipar, honestamente, a un desequilibrio realmente muy gravoso que hoy día estamos sintiendo. Una última pausa comercial y estamos a la vuelta aquí en Mínimos Comunes. Siga con nosotros, Canal 31, lo que todos queremos ver. ¿Sabías que un corredor de propiedades puede ganar hasta el 4% por la venta de una propiedad? ¿Te imaginas hacer esta actividad comercial en tu propio horario y ganar tus propias comisiones? Atento a esto. Si vendes una propiedad de 100 millones de pesos, podrías llegar a ganar hasta una comisión de 4 millones. Para más información, contáctanos en el teléfono 232 100 084 o visita www.colegioinmobiliario.cl.
Tus músculos son importantes para tu salud. Te ayudan a desarrollar actividades de la vida diaria como caminar, andar en bicicleta e incluso algo tan importante como respirar. Fortalece tus músculos con Proteinex, módulo proteico que te ayuda a preservar la masa muscular sin aporte de azúcar y calorías extra. Proteinex de la familia Enterex. Nutrición especializada. Un producto para cada necesidad. Distribuido por Sencomex. Siga con nosotros, Canal 31, lo que todos queremos ver. Siga mandándonos sus comentarios, sus críticas, opiniones a través del WhatsApp que aparece en pantalla. Claudia Nogueira. Cortito, solo preguntarle a Ignacio qué opina. Se ha lanzado ayer, anteayer, el salario mínimo, 400.000 pesos. Tú no estabas muy de acuerdo con esta medida y además con el apoyo a la canasta básica. ¿Qué opinas sobre estas medidas que ha impulsado el gobierno? Perfectos del Bueno, empleo. Mira, hay una primera precisión que yo todavía no se la escucho al gobierno. Recordemos que la meta del gobierno es llegar al final de su mandato a un sueldo mínimo de 500.000 pesos. Ellos no han precisado si esto en términos nominales o reales. Reales significa que es 500.000 pesos del poder de compra de hoy día, descontada la inflación, digo. Y creo que es importante esa precisión, porque obviamente son distintos, y bien distintos. Solo para darles una idea, llegar a 500.000 en 4 años reales, con el mismo poder de compra hoy día, implica multiplicar por 4 veces el reajuste real histórico que ha tenido el salario mínimo. ¿Ya? Y esos momentos de situación económica difícil como la que hablábamos no se ve hoy. Incluso si llegara en términos nominales, implica multiplicarlo por 2 veces lo que ha sido el histórico. Y lo importante acá es entender que el salario mínimo no lo paga el Estado, ni lo pagan las grandes empresas en general, lo pagan las pymes. 3 de cada 4 personas con salario mínimo están en las pymes. Entonces la pregunta en el fondo es a las pymes, ¿cómo lo van a hacer? ¿Cómo se van a adaptar? El gobierno ha lanzado un mecanismo, ha anunciado un mecanismo de compensación en que va a subsidiar el incremento real del salario mínimo. Estos 400.000 pesos, para tenerlo a la vista, es un incremento nominal del 14%, pero que en términos reales es en torno a un 5%. Un 5% igual es harto, ¿ya? Entonces, obviamente que la capacidad que tengan las empresas, las pymes, de ajustarse va a depender de los apoyos y cuál va a ser el mecanismo permanente, que es lo que está en discusión hoy día. Pero ¿está la plata para hacer eso, no? O sea, es que, de nuevo, la plata no viene del fisco, viene de los emprendedores. Hay que preguntarle a las pymes si pueden pagar eso. Y por supuesto que subir el salario mínimo en niveles muy exagerados puede afectar el empleo, naturalmente. Si no, sería llegar y cosas hacer por ley, pongo un salario mínimo de, voy a hacer una caricatura, 1 millón de pesos y todos felices. No, sabemos que eso es irreal, ¿no es cierto? Sabemos que eso genera un efecto en el empleo porque al final los sueldos dependen de la capacidad de pago de las empresas. Las empresas grandes en general no pagan salario mínimo. Por eso que llama la atención también que estas negociaciones tradicionalmente sean solo con la CUT. La CUT es la principal organización sindical de Chile, pero representa básicamente a los trabajadores de las grandes empresas, donde no hay un problema de salario mínimo. Aquí hay que meter a las pymes y preguntarles a ellas. Así que yo miro con reserva esto, con cautela, y yo siempre he planteado que acá el camino es ampliar el ingreso mínimo garantizado, que es lo que hablamos recién, transferencias directas a las personas, incentivando la formalización, que eso es clave, trabajo formal, y apoyando el ingreso familiar, particularmente en momentos donde hoy día, con el producto de la inflación, el presupuesto alcanza menos, el presupuesto familiar alcanza menos que antes. Ignacio, te quiero tocar 2 temas. Tú viviste y estudiaste en Francia. Con toda la experiencia de un país desarrollado como es Francia, el tipo de sociedad, ¿qué elementos hay ahí en materia económica, en temas de políticas públicas, políticas sociales, que uno puede decir, mira, sabe que estas cosas perfectamente se podrían implementar en Chile? Es una pregunta bien específica. Y otra que no tiene que ver con esto, pero también me gustaría saber tu opinión. Las personas generan confianza, los liderazgos, o generan desconfianza. Cuando se nombra a Mario Marcel como ministro de Hacienda, el sector del mundo privado dijo, menos mal que lo nombraron a Mario Marcel. Es un hombre que tiene una experiencia profesional, académica y con un prestigio internacional que es innegable. Si Mario Marcel, yo sé que no te gusta la ciencia ficción, ni la futurología, ni nada de ese tipo de cosas, digamos, pero si Mario Marcel
en una presión que ya es política, no pasa a ser nota académica, decía, sabe que yo no puedo seguir en esto, se retira este gobierno, no sé, en un año más, o el 2023. ¿Cuál sería tu primera reflexión de una decisión como esa? ¿Qué te generaría a ti eso? Son dos preguntas muy distintas, pero no puedo dejar la oportunidad de que estás acá de hacerte las ambas preguntas. Mira, respecto a Francia, yo valoro, se me ocurren dos cosas, ¿no? Primero, el imperio de la ley, el orden. Lo hemos visto con el presidente Macron, lo vimos incluso luego de la elección, que hubo desmanes, ¿no es cierto? Cómo actúan las fuerzas policiales. Yo cuando era estudiante lo vi. Tienen unos tipos que son súper preparados y son bien violentos. Ocupan el monopolio legítimo de las fuerzas del Estado con absoluta legitimidad y reconocimiento de la sociedad toda. Y eso es lo que tiene que haber. Hoy día hemos perdido ese respeto del orden. Y creo que es fundamental retomarlo. Porque no hay Estado que se sostenga sin ese orden y sin ese monopolio del uso legítimo de las fuerzas, que es lo que construye en buena parte al Estado, es lo que le da razón de ser. Segundo, la educación. ¿Ya? Es cierto, Francia no tiene de las mejores educaciones del mundo, pero es muy buena. Pero sobre todo es tremendamente inclusiva. Yo vuelvo a apostar en esto, en una idea de tener una educación pública que sea de excelencia, donde hay que pagarle más y formar más a nuestros profesores, cueste lo que cueste, hay que hacerlo. Nada más ni nada menos están formando a nuestros niños. Ahí está el futuro del país. Yo creo que hay que tomarse muy en serio la educación, creo que los franceses siempre se lo han tomado muy en serio. Hay otros sistemas bien admirables, pero dado que me pregunta de Francia, creo que el de Francia tiene muchas cosas que uno puede extraer acá, sobre todo esta idea, esta visión de país, de un sistema integrado, de excelencia, creo que es algo que uno debería rescatar para el sector público. Y respecto a la pregunta de Mario Marcel, bueno, yo primero tengo una gran admiración por él, me puso muy contento su nombramiento, aunque triste también porque dejaba el Banco Central, donde encuentro que hizo una gran tarea, nos tocó trabajar muy de la mano. Y creo que una persona tremendamente seria, gradualista, institucional, da garantías y da confianza, y por lo tanto si él tuviera que partir, y espero que no ocurra, espero realmente, sería una mala señal para el país y una mala señal en términos de las garantías que él da. Una persona muy capaz, muy técnicamente muy competente, con una visión amplia de las políticas públicas. Creo que es de los pilares, si no el pilar más fuerte del actual gabinete del presidente Boric. Oye, y en torno al control del orden público, ¿cómo ves tú el país con una... Se veía en los estudios que ha aumentado un 60% los homicidios, la violencia, la falta de orden público en bastantes zonas del país? En la novena, 196. No, sí. Lo veo con mucha preocupación por dos razones, porque lo que hablábamos al principio, esto como que ya se normalizó, esto de que cada cual puede hacer desmanes porque supuestamente tiene una buena razón. Hace muchos años. Yo esto lo he escrito antes de ser ministro, como académico, porque me preocupaba mucho. Cuando tú normalizas esto, cuando normalizas, incluso, recuerdo las primeras tomas en el Instituto Nacional que había políticos que decían que era una gesta democrática, que era propio de la democracia, pero por favor, es la antidemocracia de ejercer la fuerza, la violencia, conculcando las libertades y los derechos de terceros. No lo paramos a tiempo y por eso tenemos y los TAG, y los camioneros. ¿Y por qué Piñera no se puso los pantalones con la novena región? Yo creo que esta cuestión está muy enquistada culturalmente. Hay que pararla de cuajo, porque si no, no se termina. Y el problema que tenemos es que tenemos instituciones de carabineros que están muy deslegitimadas por la clase política. Claro. El gobierno actual está pagando el precio de sus propias palabras. Le dio, pero como bombo en fiesta, hablaban de refundación, los atacaban. Entonces, hoy día las fuerzas de orden no se atreven a actuar, si esa es la verdad. Hay que volver a empoderarlas. Decir, mire señor, este es su rol. Y un rol fundamental en democracia, entendámoslo. Porque la laxitud en esta materia solo debilita la democracia. Una democracia robusta se basa en el ejercicio del uso legítimo de la fuerza. Tú eras ministro de Hacienda, pero ¿por qué el presidente de la República no fue capaz de poner orden? Porque los carabineros no es un problema de hoy día, es un problema que viene en los 5 o 10 últimos años. En la novena región, ¿cómo va a ser posible que nunca hay un solo hombre preso de toda la violencia? Entonces, ¿el gobierno tenía temor? ¿Qué es lo que pasa? ¿O creía que no había violencia? No, mira, yo creo que hay una mezcla de varias cosas. Hay una mezcla de temor, de esta presión social, porque fíjate tú, cada vez que carabineros, las fuerzas de orden actúan,
y algo sale mal, hay como se supone que hay intencionalidad detrás, Instituto de Derechos Humanos, una violación deliberada de los derechos humanos. Yo creo que eso es algo que permea además a las fuerzas de orden de manera muy, muy importante. Segundo, en el plano legislativo, y yo soy testigo de esto, si bien no era mi materia, el gobierno impulsó varios proyectos de ley, robo a la madera, entre otros, anti-saqueo, que fueron bloqueados por quienes actualmente gobiernan. Y ese es parte del problema que tenemos. Si no entendemos que limitar la violencia, hacer uso de las facultades legítimas que te da el Estado de Derecho, es parte consustancial de la democracia, estamos mal, estamos perdidos. Y ese es el acuerdo que uno debería generar, ¿te fijas tú? Y hoy día creo que el hecho de que quienes se opusieron a estas medidas y fueron laxos en el pasado, hoy día gobiernan y se encuentran con el problema, creo que va a permitir un avance en esta materia, porque al final, como tú decías al principio, otra cosa es con guitarra, ¿no? Y ningún país puede avanzar si la primera derivada de lo que fundamenta el Estado, que es el orden, la seguridad, de la propiedad de las personas, su vida pacífica, si no está garantizada, tenemos un problema feroz. Es el primer piso del edificio. Sin ese piso no pueden existir los otros pisos. Oye, una anécdota, perdón. una anécdota, 15 segundos. Vi en una televisión colombiana que entrevistaban a un mecánico venezolano y le preguntaba al periodista, ¿por qué está tan mal y tan pobre Venezuela? Y el mecánico, que estaba embarrado entero, que se yo, le contesta, decía, es muy simple, señor, porque en este país echaron a los ricos y eran los que nos daban trabajo y los que pagaban impuestos. ¿Quién paga impuestos hoy día en Venezuela? ¿Quién da trabajo hoy día en Venezuela? Es una lógica que la gente muchas veces no entiende. Y hay una persecución a lo que es orden, una persecución a aquellos que tienen más, una persecución a una serie de elementos que le dan vida a los países. Obvio, nosotros necesitamos más riqueza y no menos riqueza. Y de lo que se trata es que haya más movilidad en la riqueza, que haya más emprendedores, que haya cambio en las generaciones de empresarios exitosos. Y eso es lo que hay que fomentar, al menos eso es lo que yo creo, ¿te fijas? Pero esta lógica binaria tipo lucha-clase, o sea, toda la evidencia muestra que te conduce a la polarización, a la incapacidad de generar acuerdos, al desorden y al despeñadero al final del día. Esta experiencia que tú tuviste de ser candidato a una presidencial, ¿volverías a tomar un desafío como ese? Y lo segundo, tu familia. ¿Qué opina de tu familia? Porque esto tiene también costos desde el punto de vista de la familia. Dice, ¿para qué te vas a meter en un lío tremendo? Además, en un momento histórico del país donde hay una polarización, donde hay un conflicto social enorme, es casi como lo que le decían a Marcelo en otro sentido. Marcelo, el Banco Central debe meter en este momento a ser ministro de Hacienda, estoy haciendo analogías de momentos en los cuales uno se quiere meter en un momento súper delicado. Es buena la pregunta, porque dejaba partir de responderlo así. Un querido amigo y asesor mío en Hacienda, asesor legislativo, siempre me decía, pucha, que te gusta el deseo, para no ocupar otra palabra. Porque es verdad que yo como ministro descubrí algo que no sabía antes de mí. Que me apasionan los desafíos complejos. O sea, entre más complicado, mejor lo paso. Y más me motivo. A mí, ¿Y duerme? Sí, duermo perfecto. Ya. Duermo poco, pero perfecto. Había gente que me decía, pero no te puedo creer que lo pasara bien en el Congreso. Pues yo vivía en el Congreso, esa es la verdad. Lo pasaba bien, porque era difícil. ¿Y tu familia lo pasaba bien? Fueron muy generosos conmigo. Entonces, volviendo a tu pregunta, lo de la candidatura, yo jamás pensé ser ministro de Hacienda, menos candidato presidencial. Y creo que buena parte de las razones que me llevaron a tomar esa decisión tiene que ver con esto, entender que vivíamos un desafío súper complejo como país. O sea, yo lo miraba, o sea, de alguna manera, esto que estamos hoy día, no quiero sonar soberbio, pero yo lo veía venir, este populismo, este desgobierno, la pérdida del orden, la necesidad de buscar acuerdos, entender que enfrentamos un nuevo ciclo político, el que vivimos se acabó, y esos códigos se acabaron. Y claro, un desafío súper difícil, además yo marcado por los retiros, la impopularidad, dije, entre más difícil, vamos, ¿sabéis qué? Me voy a arrepentir si no hago esto, porque de verdad hay momentos en la vida que uno no tiene que estar pensando en el costo-beneficio personal, démosle y después vemos, juguémonosla por el país. Y eso fue lo que me motivó. Entonces, si tú me dices qué va a hacer después, yo no soy de esas personas que andan haciendo como una ruta lógica
de que quieren ser candidato una vez para darse a conocer, otra vez para salir segundo y ya la tercera le van a dar. A mí esa cuestión me da lata, honestamente. Oye, pero la derecha Pero sí tiene- voy a seguir muy vinculado a lo público. Cortita. Porque lo público me motiva, me apasiona. La Las derecha tiene- las ideas, perdón, para terminar. Y particularmente en este momento que vive Chile, que es muy jodido. Es muy desafiante. O sea, acá lo que hagamos en estos próximos 4 años va a definir el futuro de los 30. Esa es la verdad. La derecha tiene una falla. Cuando vende su propuesta, no provoca placer. Si yo te pregunto por qué te compraste ese suéter, tú me vayas a contestar porque me gustó. Entonces, ¿qué gustaba del proyecto de Kast? El orden, pues, obviamente. No, a la gente no le gusta eso. El orden y, ¿sabes Sí. qué? Y la honestidad. El orden, El orden y la honestidad, o sea, la Totalmente. consistencia. Es una persona que lo que puso como plataforma su campaña es lo que siempre le ha esbozado y arguido. Entonces, consistente. El Una respeto a la ley, es una persona esto. el orden, el tema de la inmigración, por cierto, Sí. pero la consistencia en su mensaje. Era eso. Pregúntale Y por a un joven, supuesto, y por supuesto el adversario que tenía al frente, ¿no? Tiene la pizarra, Ignacio Briones, ¿cuáles serían propuestas, unas 3, que se podrían implementar en este país, en nuestro país, para crear puentes de unidad, puentes de esperanza, puentes de desarrollo en lo económico, y que se podría hacer incluso un pacto social? ¿Qué para colocaría en esa establecer pizarra? mínimo común, para establecer mínimos comunes para echar adelante. Chuta, ya, Mientras empieza a colocar ahí en la Puede pizarra, ser una o dos ideas las que tenga. Alfredo Vicuña, orden, ¿no le cree? No le creo. Que lo que No. El problema de la derecha es que no ha defendido con mayor coraje el orden liberal y tener un proyecto Si la derecha no alternativo. depende, Dar no la batalla defiende su cultural, idea. porque tiene una izquierda que tiene una supremacía moral en base a que hay gente en la derecha que estuvo con el gobierno militar, entonces ya por eso la descalifica de entrada. Entonces, ¿cuándo vamos a poder equilibrar este tablero? Cuando tengas una Ignacio derecha que Briones no lo defienda dijo, porque a el lo mejor orden no lo liberal. piensa. ¿Qué cosa? Pero el drama de Chile es que vivimos en democracia y que vota gente que no tiene idea. el tema de la educación. eso- Yo cada día... Eso jamás lo podré decir Sí. porque así es la democracia y yo soy un Exacto. demócrata y creo que eso es parte de Yo también. los desafíos que no, tiene. No, Yo para sí. nada. Sí, esos son parte de los desafíos que tiene la democracia precisamente, pues, Alfredo. Bueno, no sé, cuando tú tienes Democracia- el 20% de los convencionales que no tienen cuarto medio, que no saben leer ni escribir, Bueno, el problema de la desafío- en la democracia. democracia Ese no es votaron problema- por ello. Pero ese eso es no un es problema de Pueden democracia. elegir un Exacto. presidente el día de mañana No que es no sepa problema leer de ni Pero es un escribir. problema de la democracia, es un problema, yo creo, de la educación. Ellos democráticamente... Los educación, desafíos del Estado si para estás generar votando, ¿por qué votas? una cancha más pareja. No es eso. Ahora, la democracia sí se está afectando hoy día cuando ya la igualdad del voto no va a existir. Ya lo vimos cómo se constituyó particularmente la convención con escaños reservados y paridad de salida. Pero no obstante eso, hoy día tenemos una constituyente en que vas a tener grupos privilegiados, una constitución indigenista. Ahí se pone en riesgo la democracia, donde hay grupos o personas Ahí estoy de acuerdo contigo. que van a tener privilegios por su origen, por cualquier cosa, menos por el hecho de ser ciudadanos. Y como ciudadanos somos Por haber iguales mentido de que eran en la ley. indígenas. Bueno, Y ante vamos, la ley. vamos a la pizarra, Ignacio Briones, esa es su cámara. Ahí Cámara. puede Como decía presentar Ricardo la pizarra Lagos. a la Tienes que cámara mostrar tu mientras va pizarra leyendo ahí. los puntos. ¿Cuáles Ya, serían? Ya, mi letra primero, claro que es Las iniciativas. realmente pésima. ¿Tú eres médico? Y no soy doctora. Doctor en economía, no soy Pero médico. doctor en economía, Ya. así que por ahí le viene. Voy a repetir, y tiene un poquito de voluntarismo con cosas de posibilidad, una mezcla de ambas. Pero voy a volver a insistir en el tema educacional. A mí realmente me revela y me da mucha impotencia ver que no nos tomamos el tema de la educación preescolar y escolar en serio, ¿ya? O sea, ahí está la fuente, una buena parte de la fuente de desigualdad de Chile. Para quienes creemos en la libertad y en la justicia social, esta deberá ser primerísima prioridad, y particularmente luego de la pandemia, donde tenemos un terremoto. Vuelvo a insistir, Chile fue de los países que más tiempo tuvo cerrada su escuela por atender al colegio de profesores y no por dar prioridad a sus niños, pese a la insistencia del ministro Figueroa, que fue valiente en esto, y el gobierno de Piñera, del presidente Piñera. Pero el día ya está hecho, y tenemos que, la pregunta es, o corregimos esto o nos hacemos los lesos. Las brechas son enormes. Para corregirlo, primero es definir esto como prioridad, país. 2, es medir todo lo que podamos medir, porque si no sabemos la temperatura, no sabemos el nivel de la enfermedad en los distintos niveles socioeconómicos y regionales de Chile, particularmente el mundo rural. Luego hay que meterle lucas,
y luego hay que ponerse métrica y hay que generar un encargado, así como los terremotos hay un delegado presidencial, un encargado de cerrar esta brecha. ¿Ya? Y ya a la larga, insisto, apostar por la educación pública de excelencia, va a ser una inversión larga, pero creo que el futuro de Chile, este futuro brillante que tenemos, en parte depende también de eso, de nuestra calidad educativa, de nuestra capacidad de pensamiento crítico para navegar el siglo XXI, que es un siglo cambiante que requiere otras competencias. Segundo, el pacto tributario, también lo hablamos, así que voy corto. Creo que es la oportunidad de rayar la cancha tributaria, recaudar más, sí, pero también dar estabilidad a las reglas del juego y sobre todo incentivar la inversión, porque nosotros necesitamos recaudar más, necesitamos crecer. Sin crecimiento, la verdad es que la recaudación es una quimera. Tercero, tema difícil, siempre hemos hablado de reforma al Estado, yo he participado en 10.000 comisiones, como ministro hicimos avances relevantes, siempre en el margen, porque el Estado es un bicho muy, muy grande, pero más que hablar de reforma al Estado, yo diría, hagamos un pacto para tener un Estado al servicio de los ciudadanos y no al revés, no el ciudadano al servicio del Estado. Yo siento que hoy día, y basta ver las colas en muchos servicios hoy día, particularmente durante la pandemia, era que cuando más se necesitaba el Estado presencial, la verdad es que muchos servicios tenían turnos de 2 horas, porque de nuevo se pone al funcionario al centro en lugar del ciudadano al centro. Ese es el paradigma que hay que cambiar. Ciudadano al centro. Y quienes están en el Estado se deben al ciudadano. Oye, servicio, registro civil. No sé si cambió, pero hasta hace 3 semanas seguía con turnos éticos. Anda a sacar un pasaporte y un carnet de identidad. Ahí me dieron hora para Coyhaique, para tener mi Lo va a matar la inteligencia artificial, este abuso. Entonces, francamente, es un abuso y la gente lo resiente. Yo lo hablé con muchas personas. Hay encuestas que muestran que parte de la sensación de indignidad y de abuso tiene que ver con el Estado, no solo con el sector privado. Hay una profunda sensación de abuso en el Estado. Y eso de nuevo es porque se pone al funcionario al centro y no al ciudadano al centro. Creo que ese es el gran acuerdo que deberíamos hacer en materia de un Estado moderno y al servicio de la ciudadanía como principio. Y lo último, por medio de una licencia, dijiste 3, pero obviamente ya que estoy acá, cuarto, creo que hay que avanzar en esta misma línea del Estado de Servicio Ciudadano, hacerlo más eficiente vía transferencia. Y creo que un buen canal, un buen vehículo ya creado, es este ingreso mínimo garantizado, que lo que hace es que le pone un suple a las personas que tienen una pega formal, pero que no les alcanza para llegar a fin de mes. Creo que ese es el camino, incentivar la formalización, apoyar con transferencias directas a quienes más lo necesitan y no a todos. Por eso que yo soy contra la lógica universal y creo que eso es más eficiente que muchos de los programas, de estos 700 programas que no llegan a las personas y que quedan en el camino más bien en funcionarios. Ignacio, te queremos agradecer que hayas asistido aquí a Mínimos Comunes. Y sin una palabra, sí, lo primero que se te viene a la mente, estos 2 meses de gobierno. La primera palabra que se te viene a la mente. Rápidamente, sin pensarla mucho. Desorden. Desorden. Desorden de aprendizaje. ¿No? Desorden. Gracias por haber participado aquí en Mínimos Comunes. Claudia, Alfredo Vicuña, nos vemos en 7 días más. Siga debatiendo ahí a través de las redes sociales. Chao, chao.